Bueno, aquí está la presentación del Diplomado en Interpretación Bíblica. Como lo exponemos ahí, es un programa práctico, académico diseñado para estudiantes y docentes de teología, puede ser maestros de escuela dominical, pastores, predicadores, que busquen desarrollar o aumentar las competencias a la hora de hacer interpretación bíblica, por lo menos que seamos un poquito más que tengamos mayor responsabilidad a la hora de acercarnos al texto bíblico con algunas herramientas necesarias para poder hacer interpretación bíblica. De eso se trata en el fondo esto. No es necesario que alguien sea líder o pastor para llevar este programa, pero al menos alguien que escudriña las escrituras, que esté acostumbrado a leer la Biblia, que sea una persona de iglesia. Por eso les pregunté en la presentación qué aspectos ministeriales están, porque es importante conocer al grupo y que, creo que todos andan en esa línea ministerial. Y eso es bueno para poder avanzar y nutrir este programa porque ustedes tienen que realizar una gran parte de esta metodología de enseñanza-aprendizaje o en esta metodología de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son los propósitos del programa? Bueno, mm, como ustedes ya leyeron esto, solo quiero exponer lo siguiente. Vamos a llevar 5 módulos. Cada módulo le llamamos módulo materia. Tiene una duración de 5 semanas. En horas serían 25 horas por módulo, divididas en 2 partes. 10 horas presenciales vía modalidad remota, o sea, lo que estamos haciendo actualmente. Y al menos 15 horas de trabajo autónomo en su casa mientras no está conectado. Al final, el diploma tiene una cantidad de 125 horas que en créditos eso tiene que ver, si usted tiene que dividir en tres, más o menos son como 40 créditos académicos que si alguno de ustedes quiere la licenciatura se le pueden dar, pero ese ya es otro tema. Entonces, vamos a requerir 10 horas por módulo conectados virtualmente. En algún momento podemos tener 11 o 12 horas, va a depender si nos extendemos algunos 15 minutos más por algún tipo de temática que estamos cubriendo, así que no se asusten si nos pasamos de las 8:30. Pero vamos a tratar de respetar a un 100% el horario para que usted se programe. Entonces, les decía, son 25 horas que requiere cada módulo. Competencias a desarrollar en estos 5 módulos. Bien, que en el fondo es la temática que vamos a abordar en todo el programa. El primer módulo que lo vamos a iniciar hoy se llama Hermenéutica Bíblica y lo que vamos a hacer aquí es básicamente repasar las reglas de la interpretación bíblica, tanto generales como especiales, para poder manejar dicha temática a la hora de aplicar cualquiera de los métodos que se van a exponer aquí de interpretación bíblica. Este curso tiene un gran componente teórico, hermanos. ¿A qué me refiero con eso? Que aunque vamos a hacer o desarrollar algunos ejercicios, algunas tareas, el contenido es teórico para que usted repase y memorice y tenga en mente qué son las reglas de interpretación bíblica y cómo se deben de aplicar. Entonces, el primer módulo así se llama, hermenéutica bíblica. Ahí dice hermenéutica aplicada, pero la idea es que al final apliquemos todas las herramientas que vamos a aprender y vamos a desarrollar en estos módulos en el último curso. Entonces, el primer módulo que ya voy a explicar un poquito más a la hora de desarrollar el contenido va a ser hermenéutica bíblica. Vamos a repasar las reglas de interpretación, vamos a brindar ejemplos, vamos a hacer ejercicios de qué es y definir qué es hermenéutica. El segundo módulo, que es inmediatamente después de este, vamos a estudiar el método de interpretación bíblica inductiva.
que a veces se le conoce como EB o método de estudio bíblico inductivo. Ese es el segundo módulo. Ahí vamos a aplicar algunas reglas de hermenéutica bíblica, o sea, del primer módulo. Entonces, miren, vamos gradualmente. Vamos a usar el primer módulo para nutrir el segundo. Por eso es imprescindible que llevemos la secuencia y que ustedes tengan en mente lo que estamos viendo, porque vamos gradualmente. Vamos a ir subiendo una escalera, estimados. De eso se trata. El tercer módulo se llama interpretación de géneros literarios o géneros literarios. Claro, en hermenéutica bíblica vamos a estudiar cuáles son los géneros literarios, pero en el módulo de géneros literarios vamos a desarrollar, utilizando el método inductivo, interpretación bíblica de pasajes específicos que tengan que ver con los diferentes módulos literarios que tiene la Biblia. Posiblemente, son como, si abarcamos el Antiguo Testamento, básicamente encontramos narrativa, poesía, profecía, sabiduría. Cuatro. Si agarramos el Nuevo Testamento, tenemos historia, narrativa, epistolar y apocalíptica. Entonces tenemos otros cuatro. Entonces, si ustedes ven, son al menos 8 grandes géneros literarios. Vamos a estudiar los géneros literarios y los subgéneros literarios también. Vamos a agarrar una parábola, vamos a desarrollar la interpretación utilizando un método inductivo de una parábola. Por ejemplo, entonces estamos hablando del tercer módulo. El cuarto módulo se llama exégesis bíblica. Ahí dice exégesis académica, pero en realidad es exégesis bíblica. Aquí vamos a aprender otro método que se llama método gramático histórico, combinado con algunos elementos del histórico crítico, que es un método de interpretación un poco más avanzado. Y por último, vamos a estudiar un libro de la Biblia, utilizando método inductivo, géneros literarios, hermenéutica y exégesis, todo combinado. Posiblemente vamos a estudiar segunda carta de Pedro y un profeta que va a ser Abdías, o creo que es Jonás. No lo he definido todavía, pero del Antiguo Testamento ciertamente va a ser segunda carta de Pedro. Y de eso se trata el programa, hermano. Claro, cuando usted ya eh, vea y desarrolle sus competencias aprendidas, usted se puede inclinar por la elaboración de lecciones bíblicas o la elaboración de sermones. Y al final eso es lo que pretendemos, hermano. Aquí están los 5 módulos y el propósito general de cada uno de ustedes, que usted ya lo vio en la plataforma. Hermenéutica bíblica, módulo 2, método de estudio bíblico inductivo, módulo 3, géneros literarios, módulo 4, exégesis bíblica y módulo 5, estudio de un libro del Nuevo y del Antiguo Testamento. Estoy abierto, hermanos. Si yo observo que de repente necesitamos un sexto módulo, lo vamos a tener. Pero voy a contar primero con la venia de ustedes. La idea es que en estos 5 meses, 6 meses, porque recuerden que viene vacaciones, terminamos este proyecto. No sé si tienen alguna interrogante con respecto a este planteamiento de metodología y objetivos que tenemos con respecto al diplomado, para ya arrancar con el primer módulo. ¿Sí? Así que me gustaría despejar dudas primero. Bien, algunos conocen la terminología que es la hermenéutica. Para otros de repente puede ser algo nuevo. O van a reforzar conocimientos. Alguien me dijo una vez que la hermenéutica no era de Dios. Bueno,
Si hablamos desde el punto de vista del origen de la terminología, estimados, la palabra hermenéutica viene del griego hermeneo, que significa interpretación. Y el término hermeneo se deriva del nombre Hermes, que era el mensajero de los dioses. Entonces, Hermes lo que hacía era transmitir el mensaje de los dioses a los hombres o a los mortales. Y no solo lo transmitía, sino que interpretaba las palabras de los dioses a los hombres. De ahí se deriva entonces esta terminología de hermenéutica. Ahora, nosotros no vamos a hablar de hermenéutica filosófica, ni de hermenéutica política, ni de hermenéutica social, ni de hermenéutica griega desde el punto de vista de la historia, sino que vamos a aplicar el concepto hermenéutica a lo que es la escritura. Y por eso este curso se llama hermenéutica bíblica y no hermenéutica filosófica o hermenéutica política. A veces se nos escapa la idea de que la hermenéutica nos conduce, si no la aplicamos bien, o nos puede conducir a errar a la hora de la interpretación bíblica. Pero cuando nosotros conocemos la hermenéutica, entendemos su conceptualización, las reglas y el método, entonces nosotros estamos más cerca de poder interpretar la escritura de una forma correcta, de una teología sana, no falsear en el mensaje a la hora de transmitirlo y tampoco producir falsas enseñanzas con una mala o ignorar la hermenéutica. En esta lección, en esta primera lección del módulo 1, la idea es estudiar los conceptos necesarios de qué es la hermenéutica, para qué nos sirve, lo importante de la hermenéutica y empezar a sentar las bases del conocimiento interpretativo o del conocimiento para la interpretación bíblica. Bueno, algunos objetivos de aprendizaje de este módulo son entender conceptos fundamentales como hermenéutica, exégesis e eisegesis, interpretación bíblica, su importancia, por ejemplo. También qué es el contexto histórico, cuáles son las circunstancias en que fue escrita la escritura o el texto sagrado y qué tiene que ver la revelación en esto, lo que se conoce como una relevancia en la interpretación. ¿Cuáles deben ser algunos requisitos que debemos cumplir nosotros como estudiosos de la Biblia? Porque ahora usted y yo somos estudiosos de la Biblia. ¿Cuáles son algunos requisitos que de repente es necesario tomar en cuenta y que la hermenéutica nos exige a la hora de interpretar? Entonces, los exégetas, los hermeneutas, deben de cumplir ciertos requisitos, más allá de lo académico. Definamos entonces qué es hermenéutica bíblica. Insisto, no vamos a hablar de lo que es hermenéutica política, ni de hermenéutica filosófica, ni de hermenéutica social, sino que vamos a definir qué es hermenéutica bíblica. Ya les dije, hermenéutica viene del griego hermeneo, que significa interpretación. Ahora, los materiales de interpretación bíblica comparten que la hermenéutica bíblica es como un arte. Creo que aquí en la sala, en este diplomado, tenemos algunos hermanos que son músicos o practican algún tipo de arte. El arte, el arte es comparada con la belleza universal. El arte a veces se trae, a veces se aprende. Y a veces los oficios, a veces los trabajos, las competencias que usted y yo tenemos, tienen que ver que los hacemos bien porque los construimos con arte. La hermenéutica bíblica es vista, estimados y estimadas, como un arte. Es interpretar la escritura de una manera correcta,
aplicando los métodos, aplicando la sensibilidad y la comprensión al texto bíblico. Imagínense alguien que es cirujano, como cuando él se acerca a la cirugía, lo hace con una técnica depurada, con una experiencia. Imagínense al músico cuando hace los arreglos del piano, la guitarra, la composición, el poeta. Entonces, aplica el concepto, la idea de una forma sensible para poder comprender el texto. Entonces, más que una ciencia, porque filosóficamente, hermanos, y universalmente, la hermenéutica es una ciencia de las ciencias positivas. Y como ciencia, obviamente, tiene un método, tiene un objeto de estudio, tiene un sistema, una metodología, etcétera. Entonces, como ciencia es un conjunto de reglas, principios, que nos sirven, nos apoyan para interpretar la escritura, o sea, el texto sagrado. Pero es un arte. Entonces, aquí combinamos el arte, la ciencia, perdón, con el arte. Nosotros hacemos hermenéutica bíblica del texto sagrado porque necesitamos pasar un puente. Necesitamos trasladarnos de un sitio a otro, que es el objetivo de un puente. Hacemos el mensaje de hoy, o sea, lo actualizamos en base al escrito en el pasado, para que en el presente ese mensaje del pasado sea pertinente. Entonces hacemos puente, un puente hermenéutico. Pero ¿qué más es la hermenéutica? Repaso, es la ciencia y el arte de la interpretación del texto sagrado, con el objetivo de descubrir, hermano y hermana, el significado original del texto y la aplicación pertinente o relevante para hoy. Por eso hay una regla sine qua non en la hermenéutica. La Biblia no se lee, hermano y hermana, se interpreta. El objetivo principal del estudio de lo que busca la hermenéutica bíblica tiene que ver con evitar, obviamente, errores interpretativos que muchas veces son comunes. Estos errores pueden ser sobre espiritualizar los textos o algunas ideas, interpretar textos fuera de contexto o algunas aplicaciones subjetivas sin ningún tipo de fundamento bíblico teológico. Pero no se trata de imponer posiciones, sino de tratar de aplicar acertadamente los métodos, el proceso crítico, o sea, los procesos o los métodos de interpretación. Todo eso tiene que ver con la definición que es la hermenéutica. Elementos claves de lo que acabamos de definir. 4 cosas. Reglas y principios, interpretación, texto sagrado y actualizar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como estudiosos de hermenéutica? Número 1, entender y estudiar las reglas de interpretación, los principios de interpretación. Como en todo método, ciencia, hay principios que se deben de cumplir como prerequisito para hacer algo. Entonces, un elemento clave en lo que es la hermenéutica es entender las reglas y principios de la hermenéutica, que nos ayudan, que nos guían para alcanzar el resultado deseado, que cuál es, en este caso,
hacer una buena interpretación del texto sagrado, cualquiera que sea este el pasaje de interpretación que estamos usando. Dos, el interpretar en sí. Extraer el significado del texto bíblico, o lo que significó para el escritor original, para los destinatarios originales. Y una vez que usted tiene esa extracción del significado, obviamente hace interpretación. ¿Y qué es lo que interpretamos, estimado y estimada? La escritura, o sea, el texto sagrado. ¿Cuál es nuestra materia prima para interpretación, para hacer hermenéutica? La Biblia. O sea, usted puede hacer interpretación de cualquier obra literaria, de la realidad social, de su entorno. Inclusive ahorita de esta clase puede hacer usted la interpretación, pero eso es una interpretación bíblica. Interpretación bíblica tiene que ver con nuestra materia prima. El punto de partida para la interpretación bíblica no son los tratados de teología que hay, calvinista, arminiana, mormona, adventista, católica. No, es la escritura. O sea, para todo trabajo hermenéutico, usted necesita el apoyo del escritor. Y otro elemento clave en la definición de lo que es hermenéutica, hermano y hermana, está el concepto de actualización. Necesitamos hoy en día hacer que el mensaje bíblico sea entendido para las nuevas generaciones, para el auditorio presente. Por eso usted establece un puente hermenéutico entre el escritor y los escuchantes originales o los destinatarios y el lector contemporáneo. Hoy, en algún momento, se puede estudiar y se va a entender que la hermenéutica ha evolucionado, al igual que la doctrina y la teología. Y en la historia, ese lector originario obviamente cambia. Hay dos conceptos que ustedes tienen que tener claro y después de esto voy a hacer una pausa para comentarios, preguntas. Es la exégesis y la eisegesis. Por cierto, no confundir hermenéutica con exégesis. Exégesis, que también se puede traducir como interpretación, pero en realidad significa el acto de extraer del texto sagrado para, una vez teniendo esa extracción con las reglas, aplicar el texto. Entonces, el exégeta, o sea, usted, siempre debe de sacar o extraer lo que dice el texto primero, para después hacer interpretación. Entonces, exégesis significa extraer, hermenéutica significa interpretar, pero también exégesis puede significar interpretación. Ahora, ¿qué usa el exégesis? Las reglas de la hermenéutica. Por lo tanto, en este curso no vamos a aplicar las reglas de la hermenéutica, vamos a enseñar las reglas de la hermenéutica. Y hay otro término primo hermano del exégesis, que es el antitipo, o sea, el contraste, el antónimo, la eisegesis, del griego introducir. Mucha gente, hermano y hermana, lo que hace no es exégesis, sino eisegesis, porque le mete cosas al texto, le introduce. Y eso es una práctica incorrecta a la hora de hacer exégesis, porque usted ahí le introduce opiniones personales o externas al texto. El exégeta, el intérprete, o sea, usted y yo, hermano. Digo yo porque estamos tratando este asunto, pero es más usted. Nunca debe introducirle opiniones, sino su trabajo es extraer el significado original del texto. La hermenéutica es el instrumento con el cual se realiza el exégesis, que en definitiva, la exégesis es el que le va a dar el producto acabado. Por eso, a partir del módulo 2, 3, 4 y 5, vamos a hacer exégesis, más en el 3 en adelante. Bien, preguntas, comentarios, aportaciones.
Aquí se trata de que aprendamos uno del otro. Hermano, tengo una opinión, ¿verdad? Ahorita que hablamos de los términos, del significado de cada uno, me Adelante. viene a la mente, se me viene a la mente un personaje que es famoso en las redes sociales, no sé si ustedes lo han visto, es apellido Toro, creo que es. Y con lo que comenta el hermano es que hoy en día es bastante común que a la Biblia le agregan cosas al texto, lo sacan fuera de contexto y eso es algo que se está dando bastante incluso dentro de muchas iglesias, líderes eh, eclesiásticos, la mala interpretación de los textos y qué importante es pues conocer a nivel académico los términos correctos, ¿verdad? Y saber cómo interpretar la escritura, porque algo que mencionó usted, eh, líder, es la importancia que la Biblia no se lee, se interpreta. Y creo seguro de que tener las herramientas adecuadas es súper necesario para no solamente líderes, teólogos, sino que cada miembro de iglesia, cada cristiano por lo menos tuviera una idea o algo básico que saber de estos temas para no cometer errores garrafales, ¿verdad? Como aquel que interpretó de pisar serpientes y escorpiones y una vez estaba la persona en el púlpito y decía, mate los corales cuando los pisotee, cuando los encuentre. Entonces, son vivencias que yo comparto y que, bueno, y de esas historias hay muchas. Gracias, hermano. Bueno, de eso se trata también este programa, hermanos, que nos brinda herramientas, que aprendamos, que pongamos en práctica, obviamente, lo estudiado, hagamos este proceso holístico, ¿verdad? Es importante. Yo creo que todo cristiano tiene que estar preparado, independientemente de la función ministerial, para poder inclusive ser apologista más adelante, ¿no? Porque muchas veces se nos van a venir algunas situaciones en las cuales usted tiene que estar preparado. Pero de eso se trata con humildad, aprendiendo, aplicando, tratar de sacar el error al hermano de una forma lo más humana posible, pero obviamente Proverbios también dice al necio con su necedad. Bien, ¿algo otra aportación? Gracias, hermano Daniel Molina. A ver, Sí, buenas noches, hermano. Eh, adelante. no sé, se encendieron un poquito las alarmas cuando mencionó que la hermenéutica está evolucionando y que el lector original ha cambiado. O sea, en el sentido que obviamente que mi base, mi, No, mi solidez. el lector original no ha cambiado. El que ha cambiado es hoy, el lector contemporáneo, Raúl. Ah, ok, ok. Entonces ahí hay un poquito Sí, sí, ese es de, el que ha de, cambiado. El lector ajá, ajá, sí, original no, porque ahí sí estaríamos diciendo una aberración. sí, sí, Los que escucharon la primera carta tesalonicense eran los de Tesalónica, ese no ha cambiado. correcto, sí. El que ha Porque cambiado si es el trato, lector contemporáneo. sí, porque si trato de cambiar al lector original, me meto en un problema serio, puedo distorsionar el Sí, mensaje y caer en un error final. correcto, Sí, efectivamente. sí. No solamente eso, solamente eso. Gracias, gracias por la aclaración. Sí, yo me acuerdo, hermanos, no sé ustedes cuántos años tienen de ser creyentes y todo esto. Para darles un ejemplo del destinatorio contemporáneo, al que le llamamos nosotros a la hora de hacer el puente hermenéutico. En la década de los 80, en la década de los 80, bueno, los que somos un poquito pasados de edad, ser interpretaba, hermanos, la escritura solo con casi solo con una visión apocalíptica de las cosas. La venida del Señor, el Apocalipsis, etcétera, etcétera. Eso era lo que se interpretaba. Le agarraba cualquier pasaje la gente y ¡boom! Solo hacía esa interpretación
por ese lector contemporáneo. Pero hoy no es así, hoy estamos más en un mundo tecnológico, redes sociales, inteligencia artificial, o sea, es otro el lector contemporáneo. Inclusive nosotros hemos cambiado, los que vivimos esa época de los 80. Por eso les digo que sí cambia el lector contemporáneo, pero no estamos hablando de que cambia el lector original. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Un comentario, hermano, con eso que usted menciona, que bueno, en las últimas décadas del siglo XX se le daba una interpretación bastante apocalíptica, ¿verdad? Al mensaje del Evangelio. Me gusta escuchar bastantes predicadores y creo que uno al escuchar varios, uno nota ese cambio. Por ejemplo, he notado eh, cómo hoy en día se interpreta la escritura a la luz del humanismo del siglo XXI relacionado con corrientes psicológicas, filosóficas, y hoy encontramos predicadores estilo motivacionalistas, eh, con un enfoque más de autoayuda, ayuda psicológica, que, que interpretan ciertos textos bíblicos bajo esa premisa, ¿verdad? Bajo esa luz, ese lente, podría llamarle yo. Igual no sé si va de acuerdo al tema de la clase, este, eh, cómo hacen algunos para interpretar las escrituras. Por ejemplo, estaba leyendo un, un sacerdote, no sé si era luterano, no sé, no desconozco, fue hace mucho tiempo que leí, que me encontré con un libro que llamaba el Evangelio de Jesús Gay y me llamó mucho la atención. Y cuando yo leo la parte de atrás del libro donde está la sinopsis, este tipo mencionaba de que el Evangelio es antiguo, que la cultura de aquellos tiempos era otra, que la necesidad de aquellas personas era otra y que la necesidad del mundo actual es muy distinto. Y me percataba cómo esa persona interpretaba la escritura y me daba cuenta, cuando la Biblia es tan clara, digo yo, cómo le hacen para sacar un mensaje que nada que ver. Con el tiempo llegué a una conclusión que son los métodos interpretativos. Entonces, durante mucho tiempo, pues no he tenido esa formación de interpretación tan clara y pues ahorita quiero aprovecharlo. Como usted dice, hermano, para posteriormente ser apologetas, ¿verdad? No solamente eh, así empírico, sino tener una fortaleza, una base, como un escrito está, y tener un fundamento para defender la fe, ¿verdad? En los momentos que se dé Gracias. las Sí, oportunidades. sí, hay que entender, estimados, que en la viña del Señor hay de todo, ¿verdad? Pero en- se han visto que a lo largo de los años, muchas propuestas de algunos métodos erróneos de interpretación que se dan. Inclusive son métodos universalmente conocidos, algunos de ellos. La idea es que nosotros nos acerquemos eh, a una interpretación sana, correcta del texto bíblico, utilizando algunos métodos, algunas reglas. Obviamente, hermanos, otras personas también se van a acercar al texto bíblico con otra dimensión. Por eso creo que es importante la persona que hace la interpretación. Tiene mucho que ver su relación con Dios, su espiritualidad, porque no se trata de acercarnos al texto bíblico para deshacer enseñanzas históricamente propuestas, sino para plantear una hermenéutica sana a la contemporaneidad.
Claro, hay diferentes métodos desde otro método, por ejemplo, hay un método sobre otro, pero la idea es complementar, no destruir, no sacarle, no meterle al texto, sino más bien sacarle. De eso se trata, inclusive este programa. Tampoco es que le vamos, que nosotros sabemos toda la verdad o que ustedes van a aprender todo aquí. De eso no se trata tampoco. Pero ir haciendo pininos o fortaleciendo ya los que tenemos para poder acercarnos a una correcta, una buena interpretación, le vamos a llamar así, una buena interpretación. Bien. ¿Alguna otra persona que quiere participar, comentar, aportar? Gracias a los que han estado participando. Bien. Vamos a hacer otro bloque de comentarios y preguntas. Yo creo que no está grabando, sí. A veces se me olvida que estoy grabando, acuérdenme. Para los compañeros. Miren que la misma escritura nos puede hablar de esto, tema de la interpretación. Hablando de ejemplo, ¿verdad? El Antiguo Testamento es uno. En la época de Esdras y de Nehemías, se habla de que a la población que regresa del exilio babilónico se le lee y se le explica la ley. Y de alguna manera se establece aquí un modelo de interpretación pública de la escritura, que antes no se hacía. Antes no es que a la gente se le explicaba la ley así en masa. No, algunos, la ley era en el hogar y los que podían ir a las escuelas rabínicas, a las escuelas, al templo a estudiar. No es que al pueblo común y corriente se le enseñaba la ley, en realidad no, solo tenía que saberse los principios básicos, las fiestas, etcétera, etcétera. Pero ya con Nehemías y Esdras, usted ya ve un método. Se reúne el pueblo y se le lee y se le explica las leyes. Después vienen las traducciones, porque el pueblo de Israel, después del exilio, ya no viene hablando hebreo, sino que arameo. Entonces ahora hay que interpretar, hay que traducir del hebreo al arameo, que es casi idéntico, pero siempre tiene sus variantes. Al pueblo que está en Alejandría, hay que explicarle en griego el Antiguo Testamento. Y entonces aquí viene una explicación popular del texto bíblico. O sea, al pueblo se le daba una comprensión popular del texto que venía del arameo. Ya en tiempos de Jesús, el mismo Jesús estableció un método, aunque no se sabe si es realmente lo que, o sea, si Jesús vino a eso, pero Jesús habla del Antiguo Testamento y dice que se ha cumplido la escritura. ¿En qué? En él. Él hace una hermenéutica del concepto mesiánico. Y los apóstoles continúan con esta tradición hermenéutica. Entonces, aquí vemos un ejemplo histórico de la interpretación del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Nehemías 8:8 dice, leyeron el libro de la ley de Dios claramente, pusieron el sentido, o sea, el significado de esa lectura para poder entender lo que Dios quería decirles a través de la ley, que es lo que hacemos nosotros. La importancia y el uso de la hermenéutica en la vida cristiana. Cuando usamos una buena hermenéutica, hay una protección doctrinal, o sea, nos va a evitar caer en malentendidos teológicos, como algunos expuestos aquí, y nos va a proteger contra falsas enseñanzas. Pero claro, hay que hacer una buena hermenéutica.
Porque toda herejía, hermano, proviene de una falsa interpretación. La idea es que en nuestra vida cristiana apliquemos una correcta hermenéutica. Un mensaje que nos permita presentarlo de forma adecuada, bíblico atemporal, a las realidades y los desafíos que hoy, porque son distintas a la época de la escritura, estos desafíos atemporales. También la hermenéutica en nuestra vida cristiana debe profundizar nuestro estudio. La hermenéutica fomenta un estudio serio, respetuoso y sistemático de la palabra de Dios. Por eso es importante que usted haya aceptado este reto de estudiar la hermenéutica y este diplomado. Porque de alguna manera creo que un gran propósito que esperamos cumplir es que usted tome con más seriedad el estudio de la escritura, seamos más respetuosos y más sistemáticos. Insisto, tampoco lo vamos a aprender todo, pero acerquémonos al texto bíblico de una forma más respetuosa. Creo que de alguna manera ya lo mencioné, pero claro, hoy tenemos desafíos, hermanos, porque hay nuevos enfoques inclusive de interpretación, hay nuevas hermenéuticas, está la hermenéutica latinoamericana, los que están en Estados Unidos estudian la hermenéutica hispanoamericana, el anglosajón no estudia teología latinoamericana, sino que estudia hermenéutica anglosajona, por eso hay hermenéutica contextual. No estamos en África y de alguna manera hay que estudiar hermenéutica que tiene que ver con el África o el Asia. Es importante la incorporación del análisis de métodos literarios como el narrativo, la retórica, y utilizar ciencias humanas como la hermenéutica, como la sociología, como la filosofía, que enriquezcan nuestra interpretación contextual como un último método. Requiere también los desafíos contemporáneos y nuevos enfoques hermenéuticos, que usted y yo seamos rigurosos con la interpretación y tengamos una espiritualidad coherente a nuestra vida. Hacer un balance entre la excelencia académica y la experiencia devocional, que nos ayude a transformar nuestras vidas a la luz de la escritura. La hermenéutica contemporánea enfrenta muchos desafíos. Uno de ellos es mantener la fidelidad al texto, mientras dialogamos con nuevas culturas, nuevos contextos y nuevas comprensiones lingüísticas, porque hasta las palabras cambian. Y finalizo con esto hoy. La hermenéutica bíblica es un puente vital. Vuelve la imagen del puente. Es esencial, hermanos, la hermenéutica, porque eso fundamenta nuestra fe. La hermenéutica nos va a ayudar a tener un estudio ordenado de las Sagradas Escrituras y profundo a la vez, sistemático y profundo. También la idea es crecer en estatura, en conocimiento, en fidelidad, y nos transforme el estudio de la palabra de Dios. Fíjense que la hermenéutica no es un fin en sí misma, sino es el puente que nos permite a cruzar desde el mundo antiguo de las Escrituras a nuestra realidad presente, llevando un mensaje eterno y contemporáneo. Bien, próxima semana terminamos con esta lección introductoria y vamos a ingresar ya al otro tema, que es hermenéutica general. De los que no han hablado, me gustaría que participaran, no sé, de los que tengo aquí: Brian, Daniel, Yolani, Kenny, Kenia, Billy, Mavis, bueno, Mavis ya participó, Jimmy, Lilian, Eric, Dennis, a ver.
Un par de comentarios finales para terminar esta sesión introductoria. Espero sus comentarios por el chat privado. Algunas recomendaciones, sugerencias, todo es bienvenido. Hermano, hermano Daniel, yo quiero agregar Adelante. bueno, para todos los que tenemos el caminar cristiano, es bien importante que nos preparemos eh, en cuanto a nuestro el libro de la vida, ¿verdad? Porque como dice, usted mismo dice que no solo es leerlo, sino que también es saber cómo lo vamos a leer. Y pues aprender la hermenéutica eso, extraer la importancia de este libro, valga la redundancia, tan importante para nosotros. Entonces, para mí esa parte es fundamental para un cristiano que sepa bien interpretar este libro tan importante. Amén. Sí, hermanos, es que es nuestra arma. La escritura es nuestra arma, ¿va? Pablo ya le expone así como una arma. Brian, adelante. Amén, hermano. Sí, para hacer como ¿verdad? Como un recordatorio, desde que comenzó la clase, mencionó una frase que a mí me hizo meditar mucho en ella mientras estábamos en la clase, que es, la Biblia no se lee, se interpreta. Entonces, haciendo mención en mi mente de muchas malas conceptos que la gente toma, extrae, porque le pone sus ideas al versículo y crea una desviación del mensaje en sí. La importancia de ahí, entonces, la importancia de poder mantenernos informados, o sea, practicar de lo que estamos hablando para poder interpretar correctamente.